Ahora continuamos con la lectura bíblica. Ageo, capítulo 1, del 12 al 15. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios. Y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces el de Jehová habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo: Yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. Y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Ahora vamos a escuchar atentamente el mensaje de nuestro pastor Elías Gómez, titulado Nuevamente en casa. Buenas tardes, estimados hermanos, amigos, cada uno de los que se dan cita a esta transmisión, ¿verdad?, de adoración a nuestro buen Dios. Y pues vamos a dar continuidad a la temática en el libro de Ageo. El tema, ¿verdad?, que vamos a compartir hoy se titula Nuevamente en casa. Y estaremos basados en el capítulo 1 de los versos 12 al 15. Ese es el pensamiento con el cual deseamos dirigirnos hacia cada uno de nosotros. Creo que hemos estado en casa y conocemos este contexto, ¿verdad? Y probablemente tengamos que pensar cuán importante es valorar el estar en casa. Hogar, hogar, dulce hogar. Vamos a orar. En este día, Señor, agradecidos estamos para contigo por tu palabra, por tu presencia, por tu espíritu que nos guía día a día. Abre nuestro entendimiento y permítenos darte la alabanza y la adoración que solo tú mereces. Aquí estamos, Señor. Dirígenos, enséñanos. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Pues agradecidos estamos con el Señor, ¿verdad?, de que nos dé su palabra y a través de ella podamos orientarnos en la vida, sea nuestro norte en la vida. Nuevamente en casa. Ahí existe la expresión en este verso número 14, y ellos acudieron y emprendieron la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios, en la Reina Valera actualizada. Y aquí la expresión bíblica en la Reina Valera 60 dice: y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Aquí podemos ver un cambio ya en relación a la relación de Dios para con su pueblo. Y esta relación, verdad, es que en los primeros versos del capítulo número 1, Dios le llamó así. Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Este pueblo dice. Ahora Dios está obrando en la vida de su pueblo, y como tal, ¿verdad?, hay un reconocimiento como tal en esa relación de pacto que existe entre Dios y su pueblo. Recordemos que la relación de pacto era: Él sería para ellos su Dios y ellos serían su pueblo especial, su pueblo escogido. Ellos han acudido y han emprendido la obra de la casa de Jehová. Sabemos bien que ese es el tema que está tratando Ageo, ¿verdad?, la reconstrucción del templo de Dios como tal. Y aquí podemos ver ciertas transiciones, expresiones como oyeron, temieron y vinieron. Este texto de la palabra de nuestro Dios así lo expresa. El verso número 12 así inicia: y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios. Y como consecuencia dice: temieron. Y temió el pueblo delante de Jehová. Y vinieron. Verso 14, que es el que acabamos de leer. Y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová
de los ejércitos, su Dios. Observamos un cambio de prioridad. Corrían según los versos anteriores. La palabra del Señor dice que corrían. Verso 9: por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Pero Dios ha dado muestra de su presencia, de su obrar, y de esta manera el pueblo ha cambiado de prioridades. Ahora le dan prioridad a las cosas de Dios. Pero también un cambio de parecer. Este cambio de parecer, ¿verdad? Claramente lo podemos ver. Temieron a Jehová. Entendieron que Dios es un Dios de respeto. Es un Dios a quien se debe de reconocer en la vida. No es una alternativa de vida, no es una opción en la vida. Hay situaciones en la vida que no son una opción, son una obligación. El pueblo como tal tenía una obligación para con su Dios. Y mucho más que el templo era la expresión máxima de la presencia de Dios. Cambio de prioridades, un cambio de pareceres y ahora hay un cambio de actitudes. Vinieron y trabajaron en la casa de Jehová su Dios. ¿Sí? Este proceder hace recordar lo que Lucas 15 relata en relación al hijo pródigo. Aquel que de nuevo estuvo en casa, el padre le recibió, le dio honores y sobre todas las cosas, dice el texto, que un entendido es, le perdonó todo cuanto como había actuado y había vivido. Recordemos que parte de la expresión de Lucas 15 es que estando en una situación decadente, deplorable, triste, miserable, podemos llamarla a ese grado, al grado que anhelaba saciarse de lo que los cerdos comían, y él reflexionaba y decía: en la casa de mi padre aún los sirvientes, los jornaleros comen y beben y viven mejor que yo, y miren qué condición me encuentro. Y la expresión es que volvió en sí y dijo: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, hazme como uno de tus sirvientes o de tus jornaleros. Pero sabemos bien, ¿verdad?, que el padre, movido a misericordia, le recibió y le restauró a una relación de hijo. El pueblo como tal, en este relato de la palabra de nuestro Dios, ha retornado del exilio, aproximadamente 70 años en Babilonia, el imperio babilónico, ahora ante el imperio medo-persa o los persas. A través de Darío se menciona aquí, ¿verdad? El mismo texto lo va a presentar en el año segundo del rey Darío, del rey persa. El pueblo ha retornado nuevamente del exilio, Dios los ha libertado, ha permitido que Ciro, el persa como tal, ¿verdad?, de ese edicto, como lo podemos leer en el libro de Esdras, capítulo número 1. Ahora bien, han retornado a su pueblo, a su tierra, pero la incógnita está aquí: ¿han retornado a Dios? ¿Se han vuelto a Dios? Y es que de por medio está aquí que el retomar la construcción de la casa de Dios está en una relación directa con volverse a Dios. Dios, en ese sentido, en este texto de la palabra de nuestro Dios, va a identificarse con este pueblo, pero ahora le va a llamar su pueblo y ellos le van a identificar su Dios. Entonces era menester, ¿verdad?, que el pueblo se volviera a su Dios, que se sintiera nuevamente en casa, pero estar en casa, ¿verdad?, era una obra de Dios, y así debería de tratarse esta relación de pacto que existía entre Dios y su pueblo. Ahora, ¿cómo es a través de la palabra de Dios? Dios ha profetizado en el libro de Jeremías 29, nos dice que Dios los traería después de 70 años y repoblarían prácticamente la tierra de Judá. Y el templo es la expresión máxima de la presencia del Señor. Y ellos tenían que aprender a valorar la presencia de Dios en medio del pueblo, la presencia de Dios en medio de la vida,
la presencia de Dios, ¿verdad?, en toda área y todo aspecto de la misma. Dios está gobernando y dirigiendo la vida de su pueblo. Aquí podemos tomar en cuenta pues que es la palabra de Dios la que permite que el corazón del pueblo se vuelva a su Dios. Y así como han retornado a casa, también deben de sentirse en casa. Sí. Y en ese sentirse en casa es estar en una relación correcta para con su Dios. Ellos son un pueblo, el pueblo de Dios. El sentido de la vida está en relación a ese vínculo que tienen para con Él. Su prosperidad en la vida está en relación con Dios. Pero sobre todas las cosas, ¿verdad?, su posicionamiento en la vida se debe al obrar de Dios en ellos. Pero tenemos que hacer esta pregunta, porque el texto dice que oyeron, temieron y vinieron a reconstruir la casa del Señor. Y esto se da en base a qué es lo que está de por medio aquí. Bueno, el texto va a decir de la palabra de nuestro Dios que el oír estuvo supeditado a que oyeron la voz de Jehová su Dios. Las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Pero de igual manera el texto va a decir, y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos. Es la palabra de Dios la que está, en ese sentido, ¿verdad?, siendo escuchada, siendo proclamada, siendo obedecida, y la que está moviendo el corazón del pueblo. Y a estas alturas de la vida, con tantas situaciones que pasan, como en el caso de ellos, un exilio, que regresan a una tierra que pues, había estado poblada por otro, había sido repoblada por los samaritanos, a quienes así se les llamaba ya, quienes se habían opuesto a la reconstrucción de este templo en el tiempo de Zorobabel, ¿verdad? Y ahora el mismo texto de la palabra de nuestro Dios nos da pauta para poder ver, ¿verdad?, que Dios sigue interesado en este pueblo y les dirige su palabra a través de Ageo, quien es el profeta. Es un profeta menor, así le conocemos nosotros. Y aquí surge la pregunta: ¿todavía quedarán quienes quieran saber lo que Dios ha dicho y lo que Él quiere que se haga? El pueblo dice claramente que oyeron, temieron y vinieron. Respondieron a la palabra. Hoy día, ¿habrá todavía esa disposición? ¿Quedará quienes quieran saber lo que Dios ha dicho? ¿Habrá todavía quienes quieran saber lo que Él quiere que hagan? Encuentro tres maneras de entender y de desarrollarse y esquematizarse este pensamiento, que es uno de los mensajes del profeta Ageo que Dios envía a la vida del pueblo. Y aquí encuentro tres realidades, ¿verdad? Si fue posible que ellos oyeran, temieran y vinieran. Y reitero, es por la palabra de Dios la que mueve el corazón de su pueblo, el que despeja la mente de su pueblo y el que moviliza las manos y los pies, el ser de su pueblo. Esto es en base a tres realidades. La palabra de Dios es transmitida, la presencia de Dios es prometida y la casa de Dios es reconstruida. El verso 12 reitera, ¿verdad? La palabra de Dios es transmitida. Ya así lo presenta, ¿verdad? Es la voz de Jehová su Dios la que escucha el pueblo. Las palabras del profeta Ageo son las palabras de Dios. Dios le había enviado a hablarle a su pueblo. El temor del pueblo delante de Jehová se debe a ello. Entonces la palabra de Dios fue transmitida y como tal fue atendida, fue reconocida y fue entendida.
Atendida porque el mismo texto dice, ¿verdad? Oyeron. Reconocida, aunque fueron dichas a través de la palabra del profeta Ageo, el mismo texto dice, ¿verdad? Dios le había enviado. Jehová su Dios le había enviado. Reconocieron que era palabra del Señor. Y entendida, puesto que temen al Señor. Reconocen su grandeza y su majestad. Aquí la relevancia de este texto nos presenta entonces que la palabra de Dios fue transmitida. Y aunado a esto también encontramos la presencia de Dios, y en este caso es prometida. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo, yo estoy con vosotros, dice Jehová. Yo estoy con vosotros. Dios envió a su siervo Ageo. Dios mandó su palabra a través de Ageo. Y Dios aseguró su presencia a través de ese mensaje que Ageo les entregó. Yo estoy con vosotros. Aún en boca del profeta Ageo afirma, y se añade, dice Jehová. Es la manera, pues, como podemos entender que lo que está activo aquí es la palabra de Dios. Y de igual manera se hace manifiesta la presencia de Dios. Y es así, ¿verdad? Como la expresión máxima, reitero, de la presencia de Dios es el templo o la casa de Dios. Como consecuencia, ¿verdad? De que la palabra de Dios llega, la presencia de Dios se promete, la casa de Dios se reconstruye o es reconstruida. Y los versos 14 y 15 así lo expresa. Dios despertó el espíritu de Zorobabel, de Josué y de el resto del pueblo. Ellos vinieron, trabajaron y expresamente dice, en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. ¿Cuándo? El día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. La casa de Dios es reconstruida. El énfasis entonces en esta realidad bíblica es que el estar nuevamente en casa hablaba así del hogar, que ellos estaban reconstruyendo sus casas, socialmente se estaban restaurando también, reorganizando moralmente, pero también espiritualmente tenían que estar nuevamente en casa. Y nuevamente en casa tenían que entender, ¿verdad?, que cuán importante es vivir en la presencia de nuestro Dios. A expensas de que el templo estaba siendo reconstruido, aún así dice la Escritura, ya la presencia de Dios estaba ya de por medio. En medio de ellos estaba la presencia de Dios, porque Dios los reconocía como su pueblo. Recordemos que esta acción se dio a la luz del libro de Éxodo 1, al final, cuando el pueblo gime, clama y ante el Señor, dice que Dios se acordó de su pueblo y Dios los reconoció, puesto que ha hecho un pacto con sus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Por eso son el pueblo de la promesa y con el cual Dios tiene un pacto por perpetuo. Este es el esquema de pensamiento entonces, cómo la palabra de Dios actúa, la presencia de Dios se hace presente o se promete y la casa de Dios, ¿verdad?, como tal es reconstruida. A la luz de este pasaje bíblico entonces tenemos la pauta a seguir el día de hoy también cada uno de nosotros, que hemos de estar nuevamente en casa. Sabemos que el templo en sí es casa de Dios, ¿verdad? Así Dios le dijo el entendido de la presencia de Dios en medio de su pueblo, cuando somos conscientes de que Dios dirige y guía como buen pastor la vida de su pueblo, a quienes considera ovejas también. Aquel Jacob cuando soñó decía, no, esto no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. El vivir en la presencia de Dios es estar en casa, nuevamente en casa. Cual hijo pródigo, ¿verdad? También hemos de reconocer la importancia de volver al Padre y de estar en comunión con el Padre y disfrutar de las gracias y las bendiciones del Padre. Pero de igual manera este pasaje bíblico nos hace hincapié en que hemos de dar siempre lugar a Dios y a su palabra. Demos lugar a Dios y a su palabra. Es muy claro que el pueblo oyó, la palabra actuó y el pueblo accionó. El pueblo oyó la palabra, la voz de Jehová,
tal y cual sucedió en el libro de Hechos 16:14. Lidia dice que estaba atenta a lo que Pablo estaba diciendo, exponiendo, y Dios abrió su corazón para que lo estuviera. Y creyó a la palabra, se convirtió al Señor. Y ella misma dio testimonio: ¿habéis juzgado que sea fiel al Señor? Posate en mi casa. Tiene la plena disposición de iniciar una nueva vida. Y esta nueva vida en relación con Dios y en obediencia a su palabra, ese llamado que Dios ha hecho a la vida de su pueblo. La palabra actuó, es el texto que señala, ¿verdad? Actuó porque el pueblo temió a Jehová. Dios sigue obrando, Dios sigue actuando, y a través de su palabra sigue haciendo para lo cual Él envía su palabra, ¿verdad? Para darse a conocer, para dar a conocer su plan redentor y para hacernos ver, ¿verdad?, que sigue estando presente. Dios no está ausente, Dios sigue estando presente. Y el pueblo accionó. Y es interesante, ¿verdad? Jesús hace de mención una parábola, la parábola de los dos cimientos, el que se construye en arena y el que construye sobre la roca. Pero ambos le antecede: el que oye mi palabra y las hace, les compararé a un hombre sabio. Pero el que oye mis palabras y no las hace, les compararé a un hombre necio. Es Mateo 7, 24 al 27, donde encontramos ese relato de la palabra de nuestro Dios. Es así pues como a la luz de este relato o esta expresión de la Biblia de Ageo 1, 12 al 15, donde el pueblo, ¿verdad?, sale de su letargo, sus prioridades ahora ya giran en torno a Dios, a su voluntad y a sus propósitos. Y ahora su cambio de parecer: el templo es el templo de Dios, la casa de Jehová, y no de Jehová solamente, la casa de Jehová, aclara su Dios, nuestro Dios. Tiene mucho que ver la relación y la obediencia que le hemos de dar a Él. Pero de igual manera, ¿verdad?, tomamos en cuenta esta realidad. Accionaron porque empezaron a reconstruir la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Y es un hecho, ¿verdad?, que tomamos muy en cuenta este calificativo, Jehová de los ejércitos. Como lo vamos a leer en el segundo profecía, segundo mensaje que dará Ageo, del capítulo 2 al 1 al 9, Jehová de los ejércitos nos habla de su grandeza, de su gloria, de su majestad, y que Dios va más allá de estar limitado a un edificio. Es el Dios de los ejércitos. Ahora, si el pueblo oyó, la palabra actuó y el pueblo accionó, se debe a que la palabra de Dios estuvo allí actuando. Es así donde se nos insta, ¿verdad?, hoy día nosotros a la necesidad de ir más allá del solo oír. ¿Sí? Ir más allá del solo oír. Escuchar el mensaje y responder a este, pues muchas veces no es sordera, sino simplemente es falta de disposición. No se dispone el corazón para el servicio a Dios. No se dispone el corazón porque no se pone atención a la palabra de Dios. No se reconoce como palabra de Dios. Y como tal, ¿verdad?, pues no se obedece a la palabra del Señor. Esperemos, ¿verdad?, que a la luz de este relato bíblico podamos ir más allá del solo oír. El pueblo oyó ciertamente, temió y trabajó. Sigamos obrando y que el Señor siga trabajando en medio de sepamos que Dios está siempre en medio de nosotros. Esto indica que la palabra de Dios también nos llama en este sentido a un despertar en la vida. Aquí encontramos un llamado al despertar en la vida. Dios despertó, dice, el espíritu de Zorobabel, de Josué y de todo el resto del pueblo. Solo así vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Desde el libro de Esdras, capítulo número 1, la Escritura señaló, ¿verdad?, claramente que era Dios el que había estado obrando y actuando.
Dios hizo posible todo ello. En otras palabras, Dios libertó a un pueblo, les permitió regresar, reubicarse, estar nuevamente en casa. Y de ahí en adelante el reto era, ¿seguiremos en lo mismo? ¿Aprenderemos la lección de la cual venimos todavía, ¿no? Porque habían caído en el exilio, porque Dios así lo había permitido. Pero también Dios permitió el retorno. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, el rey de Persia. Despertó Jehová, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa de Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, el cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganado, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. El tema, ¿verdad?, de despertar el corazón de Ciro el persa era para que se le construyera casa. Ahora el pueblo está en base a la voluntad de Dios, porque es la voluntad de Dios que quiere que se le construya su casa. En la casa de Jehová, si lo expresa el texto. Verso 5, entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Es un hecho, ¿verdad?, que es Dios el que llama a un avivamiento. Hoy nosotros, agradecidos, debemos estar siempre con el Señor, porque pues casa de Dios hay construida. Sepamos, ¿verdad?, darle el uso, cumplir con el propósito por el cual Dios nos ha permitido tenerla. Y ya sea desde aquí, ¿verdad?, o desde nuestros hogares o donde nos encontremos, sepamos, ¿verdad?, que Dios está presente. Yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Dios en su gracia entonces haga ese despertar en nuestras vidas, por si en algún momento nos hemos adormecido, nos hemos acomodado, hemos entrado a una zona de confort donde es muy fácil estar allí. Pero el texto de la Escritura dice: Dios llama a su pueblo para que haga su obra. Dios llama a su pueblo para que cumpla su voluntad, para que cumpla con sus propósitos. Y si estamos nuevamente, ¿verdad?, cuando Dios así nos los conceda, ya sea de manera presencial, Dios nos conceda seguir siendo el pueblo de Dios. Sigamos en esa relación de pacto por mediación del Hijo, que es nuestro Señor Jesucristo. Podamos seguir ahora sí fomentando y atendiendo a la palabra de Dios, y entendiendo la palabra de Dios y obedeciendo a la palabra de Dios. Sigamos viviendo en la presencia de Dios, en la palabra de Dios y bajo dirección del Espíritu de nuestro Dios. Y vivamos agradecidos de que Dios nos haya llamado de las tinieblas a su luz admirable. Que Dios nos haya llamado sus hijos. Juan así lo expresa: mirad cuál amor nos ha dado el Padre en que seamos llamados hijos de Dios. Sabemos que este llamado de hijo de Dios, Juan 1:12, dice: a los que reconocieron y a los que aceptaron a Jesucristo, Dios le dio el poder o la potestad de ser llamados sus hijos. Y así entrar en esa relación de pacto. Dios en su gracia siga obrando y transformando nuestros corazones y nuestras vidas, dirigiéndonos, alentándonos, despertándonos, y que podamos continuar corriendo con paciencia la carrera que tenemos por delante. Manos a la obra, mis estimados hermanos. Continuemos para lo cual hemos sido llamados y vivamos gozosos de que sea Dios nuestro Dios y nosotros seamos su pueblo. Amén.